Señor rector, usted ha mostrado su gran interés por crear una nación en nuestro país. Acaba de recibir algunas frases que no deberíamos usar. El peruano oprimido, el mendigo sentado en el banco de oro. Le propongo, señor rector, que use más frecuentemente las frases como esa: yo lo soy y no me compadezcas. O señor rector, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Por supuesto, también la frase que acaba de decir el doctor Zúñiga: sí se puede. Son frases, digamos, que van a contribuir a la creación de nación. Señor rector, pero ahora yo estoy aquí para indicar que sí se puede crear industria, ¿no? Y los temas escogidos son el tema de energías renovables, electromovilidad y, por supuesto, hidrógeno verde. Creo que sí, ¿no? Ya. A propósito del tema general, que es energías renovables y que también se incluye a la electromovilidad y al hidrógeno verde, voy a decir que hoy día vamos a tratar acá el tema de hidrógeno verde, porque en Puno ya tratamos hace unas semanas el tema del litio, las baterías de litio y la electromovilidad. Entonces ahora vamos a ver cómo se puede hacer industria a partir del hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el producto con el cual la UNI plantea impulsar una era industrial en nuestro país. Lo planteamos como un producto bandera. Vamos a explicar por qué. Hay una razón, digamos, mundial, ¿no? Que es que el hidrógeno verde es una forma de almacenar energías renovables para ayudar a reemplazar las energías fósiles por energías renovables. Es también entonces una forma de combatir el calentamiento global, ¿no? El calentamiento global, que es principalmente producido por el dióxido de carbono. Cuando hablemos de calentamiento global, hay que hablar de un calentamiento global excesivo, porque la producción de dióxido de carbono ha existido a lo largo de toda la existencia, valga la redundancia, del planeta, sino que hasta el siglo XIX había una coexistencia de la producción de dióxido de carbono y el consumo de dióxido de carbono naturalmente por la flora, por los árboles, por las plantas. Pero la revolución industrial que comenzó a fines del siglo XIX ha incrementado la producción de dióxido de carbono y no ha aumentado la producción forestal, no ha incrementado la producción de árboles, ¿no? Hay un desequilibrio entonces. Estamos produciendo demasiado dióxido de carbono. Aquí tengo algunas cifras alarmantes, consecuencias lógicamente de los combustibles fósiles que usa nuestra industria, ¿no? En 1940, 5.000 millones de toneladas de dióxido de carbono y en el 2023 ya hay 38.000 millones, ¿no? O sea, un crecimiento exponencial del dióxido de carbono, que es lo que crea entonces el calentamiento global. Y los países, sobre todo en Europa, hay un consenso de que para el 2050 debe producirse carbono cero, la total descarbonización del país. Si eso lo tomamos en serio, señor rector, las posibilidades de hacer industria
desde las energías renovables es muy grande, ¿cierto? Se trata de eliminar o dejar de usar, mejor dicho, los combustibles fósiles que están con negro y usar los energías renovables que están acá en verde. ¿No? Perú, como mostró en su mapa también Mónica, es muy favorecido por la naturaleza en cuanto a la generosidad con que tenemos energía solar, por ejemplo, ¿no? Tanto Perú como Chile, Perú en el sur y Chile en el norte, tenemos radiación solar de más de 8 kilovatios, ¿no? 8 kilovatios por metro cuadrado en un día, ¿no? Chile también, pero hay países que son menos afortunados, ¿no? Bueno, antes de mencionar a los otros países, ¿qué se puede hacer con esa energía? Si nosotros solamente usáramos toda esta área que ustedes ven aquí, toda esta área, hay aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados de alta radiación. Si solamente usáramos el 5% de esa área, tendríamos energía X para abastecernos, energía en todas las formas. No solamente esa cantidad para abastecernos, sino tendríamos también, además, 3X para exportar. ¿Y cómo se podría exportar? En forma de hidrógeno verde o también cargando baterías de litio. Vamos a hablar ahora de hidrógeno verde. Ayúdenme a avanzar. Ya. Decía que la energía potencial que tenemos acá en energía solar es mucho más grande comparado con la de Alemania, por ejemplo, que solamente llega con las justas a 4 kilovatios por metro cuadrado día. Y sin embargo, tiene instalada mucha más energía solar que nosotros. Alemania tiene aproximadamente 50 terawatts hora al año, ¿no?, de energía que está produciendo actualmente, y todos los países europeos tienen algo, ¿no? Pero hay otros países con mejor suerte, como China, Estados Unidos, India, casi toda África, que tienen tanta energía solar o más que nosotros y sí están aprovechándola para generar mucha más energía, ¿no? Acá tengo una tabla de las principales plantas fotovoltaicas del mundo, ¿no? Estoy hablando ahora solamente de plantas individuales, no hablo de países. Las mejores plantas, mejor dicho, las plantas más productivas están en India, China, India, otra vez, y más en China. ¿Qué quiere decir? Alemania tiene la tecnología, pero no tiene las condiciones naturales. Sin embargo, China e India tienen ambas cosas, la tecnología y las condiciones naturales. Por eso son capaces de producir mucha más energía que Alemania. Y nosotros también, bueno, acá hay más plantas. Hice una relación de 6 o 7 plantas grandes, ¿no? Y acá en Perú solamente hemos llegado, no llegamos a los teravatios, sumando todas, tenemos solamente 1 teravatio hora al año, ¿no? Si sumamos todas las plantas fotovoltaicas que tenemos en este momento en Perú, tenemos muy poca. Debemos aprovechar más entonces nuestra energía solar. Vamos a hablar ahora, yo le llamo así, un poquito de economía del hidrógeno verde. Hablemos entonces de los mercados mundiales, siendo optimista y confiando en el carbono cero del mundo en algunos años, 2030 y 2050, entre esos años. Entonces, toda esa economía del petróleo, que ahora tenemos
50.000 millones de dólares al año, va a bajar, lógicamente, porque no se va a producir petróleo o se va a producir mucho menos. En cambio, todo eso podría convertirse en una economía del hidrógeno verde, más las baterías de litio y también las plantas fotovoltaicas, ¿no? Necesito un poco de líquido. Disculpen. Entonces, ¿cuál es digamos, la propuesta para desarrollar industria en hidrógeno verde? Ahora nos concentramos en hidrógeno verde, ¿no? La propuesta es que no se trata solamente de producir hidrógeno verde, de comprar una máquina en el extranjero y nosotros apretar un botón y producir hidrógeno verde. No se trata de eso, señor rector. Tenemos que enseñarle a nuestros ingenieros a que produzcan las partes de un generador, ¿no? Que aprendan también a instalar un generador de hidrógeno verde, que puede ser, por ejemplo, una hidrogenera, que reemplazará pronto a una gasolinera, ¿no? Aprender toda la tecnología. A eso vamos, señor rector. En eso estamos trabajando en la UNI. Y para eso necesito hablar un poquito de la tecnología del hidrógeno verde. El hidrógeno verde se trata de el hidrógeno que se produce sin emitir ni un gramo de carbono. Hay varias formas, ¿no? Pero generalmente es por electrólisis, y esa electrólisis alimentada por corriente producida por energías renovables, solar o eólica. Ese es el hidrógeno verde. Y cuando hablamos de electrólisis, ¿no? Todos nos acordamos del colegio, donde se ponían dos clavitos, un poco de agua, una pila, y salen las burbujitas, que es por un lado el oxígeno y por otro lado el hidrógeno. Pero eso tiene que modificarse para poder industrializarse, ¿no? Y la forma como se modifica es haciendo celditas muy pequeñas, donde la cavidad para el agua son solamente de algunos milímetros de espesor, ¿no? Algunos milímetros de espesor, y que van a ser muy efectivas en producir el oxígeno y el hidrógeno. Van a ser muy efectivas porque aquí se ponen unos electrodos especiales, se llaman catalizadores, ¿no? Platino en un lado, iridio en el otro lado, que son metales caros, ¿no? Y como vamos a ver, eso es lo que encarece esta tecnología. Pero ustedes dirán, ¿y con 1 milímetro o algunos milímetros acá vamos a producir tanto hidrógeno? Sí, se puede. ¿Por qué? Porque estas se colocan en serie o en paralelo y se construyen lo que se llama, bueno, esta es la celda, es lo mismo que antes, y este es un elemento principal, la membrana, y por acá está un catalizador, y otro catalizador está detrás, ¿cierto? Pero esta es una, digamos, es una celda expandida, pero cuando la juntamos y la ponemos al costado de unas 100 o de unas 1000 o 5000, entonces se construye un electrolizador que va a tener esa forma de, ¿no? Estos son los electrolizadores. Acá un electrolizador chiquito que produce algunos litros por minuto, y este es un electrolizador grande que produce algunos metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces, esa es básicamente la tecnología, señor rector, y estos dispositivos podemos aprender a hacerlos en el Perú. De hecho, algunos técnicos artesanales ya los han hecho, y nosotros también estamos aprendiendo a hacer, señor rector, en nuestro laboratorio. Aparte, señor rector, tenemos una facultad de ingeniería electrónica muy importante,
Y para alimentar a estos electrolizadores que acabo de mostrar, se necesitan fuentes que transformen la corriente alterna en corriente directa, ¿no? Como cualquier alumno que ha llevado un curso de electromagnetismo, se necesita lo que se llama un rectificador, ¿cierto? Y los rectificadores, para alimentar estos electrolizadores, son unos rectificadores de alta potencia que debemos desarrollar también en la Universidad Nacional de Ingeniería, señor rector, ¿no? Entonces, hay dos elementos, entonces, de este sistema. Sí, de lo que se trata entonces es de ser generador de industria, de tecnología y no solamente consumidor. A ver si me ayudan con la siguiente. Ya. Este es el esquema, señor rector. Para producir cualquier generador de hidrógeno, tiene un electrolizador y tiene una fuente. Ahí está toda la tecnología. Todo lo demás son accesorios, señor rector. Entonces hay que aprender a hacer esos dos accesorios. Y el tercer conocimiento que deben tener nuestros ingenieros, nuestros técnicos, es armar también. Por ahora nosotros estamos avanzando, esos dos elementos todavía no los sabemos hacer, pero los hemos importado y los tenemos, después que los compramos, por abajo están los electrolizadores, por aquí no se ve muy bien, pero por ahí está la fuente, y los ensamblamos y hacemos un generador. Señor rector, entonces una cosa es desarrollar componentes y otra cosa es producir también hidrógeno, ¿no? Ese es el esquema general, ¿no? Para cualquier electrolizador, sea pequeño o sea grande, lo que necesitamos es un electrolizador pequeño o más grande y un rectificador de determinada potencia, ¿cierto? Y todos los demás, repito, son accesorios. Decía que también tenemos que aprender a producir hidrógeno en forma, digamos, masiva, mucho hidrógeno, y hemos comprado nosotros una planta piloto para producir, no tan grande, tampoco muy pequeña, vamos a producir 30 metros cúbicos por hora, o sea, unos 60 kilogramos de hidrógeno por día. Y cada kilogramo es equivalente en energía a 1 galón de gasolina, ¿no? O sea, podemos producir el equivalente entonces a 60 galones de gasolina por día con esta máquina que próximamente va a ser instalada. Tenemos fecha, creo que el 15 de agosto para la inauguración. Entonces, resumiendo, si queremos, los amigos de Arequipa quieren hacer una planta piloto, tienen un empresario que les está, digamos, financiando una planta, no piloto, una planta industrial de hidrógeno. Entonces va a producir hidrógeno y la pregunta es, ¿qué hacemos con ¿Qué se puede hacer con el hidrógeno? El hidrógeno se puede usar como insumo para producir nitrato de amonio, ¿cierto? Y el nitrato de amonio se puede usar a su vez, el nitrato de amonio no es que se va a usar, el nitrato de amonio es ya, digamos, útil para fertilizante o para explosivo. El nitrato de amonio lo producen en forma de bolitas porosas, ese es explosivo. Y cuando las esferitas son un poco compactas, ya es fertilizante, se le puede echar a la planta para crecer más rápido, ¿cierto? El mismo material, dos usos totalmente opuestos, vida y la otra es lo contrario a vida, ¿no? Pero útil también para la minería, por ejemplo, los explosivos son muy útiles para la minería. De hecho, Cachimayo, aquí en Cusco, es una planta que produce nitrato de amonio, pero lo produce para la mina. ¿Por qué solo para las minas? Porque la mina puede pagar, la agricultura todavía no puede pagar, ¿no? Porque la producción es cara, ¿no?
Combustible para vehículos eléctricos y maquinaria pesada. Cuando pongo ahí maquinaria pesada, pienso que un potencial cliente son las mineras, ¿no? El hidrógeno verde entonces también se puede usar como combustible para vehículos eléctricos y también no solamente vehículos eléctricos, sino vehículos a combustión. Es decir, los vehículos actuales que actualmente funcionan con gas natural pueden ser modificados un poquito para ser, digamos, usados con hidrógeno. Entonces, si vamos a tener una empresa que quiere hacer negocios grandes con hidrógeno verde, entonces hay que hablar un poquito del precio del hidrógeno verde y hay que ver qué dirección le quiere dar esa empresa, un mercado nacional o un mercado internacional, exportación, ¿cierto? El hidrógeno verde, cuando usted lee un artículo periodístico, dice el hidrógeno verde cuesta entre 4 a 12 dólares, es un rango bien grande según cómo se produzca, ¿no? Y vamos a dar una idea de cómo se forma ese precio en la siguiente diapositiva. No, acá está, ¿no? Bueno, acá han puesto 3,5. Este es el hidrógeno verde producido por una tecnología y este es hidrógeno verde producido por una tecnología alcalina y este por una tecnología. Bueno, acá han sido, digamos, optimistas. No han puesto 4,12, sino han puesto menos. Pero, de todas maneras, lo que se espera es que para el 2030, ¿no? Para el 2030 el precio baje a 1,6 y en el 2050 ya esté costando menos de $1. Imagínense, si llegamos a esto nomás, cuando lleguemos a esto, 1,6 dólares, ¿cuánto es? Como 6 soles, ¿no? Como 6 soles. Un galón de gasolina, ¿cuánto cuesta? Mucho más que eso, ¿no? Entonces, pasaría ya a, digamos, a descartar a la gasolina. Todo el mundo va a querer usar carros a hidrógeno antes que a gasolina porque el hidrógeno sale más barato, ¿no? La idea es llegar a eso en el 2030 solamente. Bueno, mejor todavía cuando lleguemos al 2050 a un precio mucho más bajo. ¿Y cómo se está trabajando para disminuir el precio de los electrolizadores? Es decir, el precio del kilogramo de hidrógeno tiene dos componentes básicamente, ¿no? Uno, la maquinaria, se llama el CAPEX, ¿no? Y el otro es, el CAPEX vendría a ser entonces la maquinaria y la misma planta fotovoltaica que hay que construir, ¿cierto? Energía fotovoltaica. Y el OPEX, que es los salarios a los trabajadores y lo que consume, ¿no? Los insumos. Entonces, nos concentramos aquí solamente en el electrolizador. Se están pensando construir, ¿no? Es la última noticia que he conocido la semana pasada, eliminar la membrana, ¿no? O sea, les mostré que era clave en la disminución de tamaño de las celdas individuales, una membrana, y que hay algunas membranas que se especializan en dejar pasar solamente los hidrógenos y hay otras membranas, otra tecnología que se especializa en dejar pasar solamente los OH. Eso, en resumen, ayuda a que por un lado salga el agua, perdón, por un lado del agua salga el hidrógeno y por otro lado salga el oxígeno, ¿no? Hay otra tecnología en que en lugar de poner membranas, hacen que acompañando a cada par de celdas, a cada par de electrodos, hay ahí una cavidad aislante, ¿no? Y que ahí se concentre uno u otro gas, ¿no? Y después se separan. Hay algunas celdas que producen hidrógeno y hay otras celdas que producen oxígeno y después se juntan todas las que producen oxígeno y se juntan todas las que producen hidrógeno. Bueno, el otro
digamos, la otra tecnología que se está buscando es reemplazar esos materiales preciosos que son caros, platino e iridio, y reemplazarlos por materiales más baratos, ¿no? También estamos investigando en eso en la UNI. Y lo otro que escuché en Estados Unidos cuando fui el año pasado es que actualmente esos electrolizadores que les acabo de mostrar, que son muy grandes y que son hechos de membranas muy delgaditas, ¿no? Tienen que ser hechos por un artista, individualmente, uno por uno, que vaya colocando las membranitas sin que se le muevan, ¿no? Son hechas manualmente y se hacen uno al mes, se hacen un electrolizador en un mes. Por eso tiene que salir caro. Pero si hay un robot que me va a hacer 100 en un día, entonces el precio se viene abajo, ¿cierto? Entonces son maneras que se están buscando en el mundo para bajar los precios del hidrógeno verde. Y en esto, los gobiernos, repito, los gobiernos invierten dinero, ¿no? Acá hay un ejemplo, el gobierno de España, y subvenciona a una empresa para bajar el 20% de los electrolizadores. Y no lo subvenciona con poco dinero, ¿no? 1.000.000 de euros, dice ahí, ¿no? 1.000.000 de euros. ¿No? O sea que el mensaje va en la dirección de que para desarrollar tecnología no solamente esperemos la inversión privada, sino también animemos a la inversión pública, como lo acaba de señalar, explicar muy bien el señor rector, usando los fondos soberanos de riqueza. Entonces, ahora, ¿a dónde podría ser dirigido el hidrógeno que produzcamos si es que lo producimos en cantidades industriales? Básicamente, paralelo a la baja del precio del hidrógeno, se va a desarrollar una industria de automóviles que funcionen con hidrógeno, ya sea eléctricos, es decir, con celdas de combustible o a combustión, ¿no? Entonces, van a haber hidrogeneras, tantas hidrogeneras en un país como, digamos, grifos hayan actualmente, ¿no? Y sobre todo, las grúas, los volquetes, pueden comenzar antes a hacer uso del hidrógeno verde porque son los que pueden pagar. Cuando digo grúas, volquetes, me refiero a la maquinaria de las minas. Yo creo que este es un criterio que va a pesar en el desarrollo de la industria de hidrógeno verde, porque actualmente el hidrógeno verde es una industria, digamos, en pañales, está comenzando todavía. Se produce bastante hidrógeno para fines industriales, como lo hace Cachimayo, para producir fertilizantes y para producir explosivos. Se produce tanto que ya produce contaminación, se produce a partir del petróleo actualmente, ¿no? Hidrógeno gris se llama. Se produce tanto que aproximadamente el año pasado se han producido 90.000 toneladas de CO2 para producir hidrógeno. Ese obviamente no es hidrógeno verde, pero solamente del total que se ha producido en el 2023 de hidrógeno, solamente el 1% es hidrógeno verde. El hidrógeno verde es una industria que recién está comenzando. Por eso yo digo, cuando se desarrolle esto un poco más, entonces las gasolineras van a ser reemplazadas por hidrogeneras, y lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, siempre va a tener en cuenta que el hidrógeno es un material muy liviano y que inclusive de un recipiente de acero muy sólido se puede escapar, ¿no? Los sólidos siempre tienen cavidades naturales, ¿no? Son redes cristalinas, y el hidrógeno es tan pequeño que puede escapar. ¿A dónde quiero llegar? Que no es conveniente
tener una gran planta de hidrógeno para producir hidrógeno y almacenarlo, ¿cierto? Hay que producir el hidrógeno a medida que se vaya consumiendo, ¿no? Cuando lo necesite. O sea, por eso es que cada grifo debería tener a su vez un generador de hidrógeno, ¿no? O sea, ese es un rubro industrial, producir generadores de hidrógeno que tendrían su mercado en los surtidores de energía. Pero si queremos producir hidrógeno para industria, esto sí podría ser más grande, no necesitaríamos restringirnos. Yo calculo que estos, en un grifo se van a producir unos 1000 kilos por día, unos 1000 galones de gasolina por día, y para eso se tendría que invertir unos 3,5 millones de dólares, ¿no? En cambio, para una industria más grande, con el criterio de que debería usarse simultáneamente, desarrollar el nitrato de amonio simultáneamente cuando se va produciendo el hidrógeno, no acumularlo, ¿no? El factor económico, digamos, está garantizado porque si estamos en descarbonización cero, ya hay 3 millones de vehículos en el país, entonces vamos a tener bastantes vehículos que van a necesitar hidrógeno cuando estos sean reemplazados, y hay actualmente en el Perú 4.700, digamos que poco a poco van a ir cambiando, digamos, van a competir con las electrolineras, ¿no? O sea, las gasolineras ahorita, que vemos ahora, solo gasolineras, se van a convertir o bien en electrolineras o en hidrogeneras. Mitad a mitad, o sea, por ejemplo, vamos a tener unos 2000 y pico de hidrogeneras. Ese es el mercado del hidrógeno. Si queremos producir hidrógeno verde para exportación, actualmente nadie lo hace, ¿no? Chile quiere exportar desde el sur de Chile a Europa hidrógeno verde por barco. Lo veo difícil, ellos mismos lo ven difícil. Entonces, las ideas que surgen es entonces convertirlo antes de exportarlo en amoníaco verde. Y hay ya algunos países que están haciendo eso, ¿no? Nadie lo hace, no es contradictorio. Ahora algunos lo hacen, quiere decir, están construyendo una planta todavía para hacerlo en China. Esa es la diapositiva final. No, China está planteando hacer una planta de 1 giga, ¿no? 2.600 millones de dólares, pero no piensan solamente en hidrógeno. Si ellos piensan en exportar, tienen que pensar a la vez en hidrógeno y en amoníaco, ¿no? O si no, en hidrógeno, amoníaco y fertilizantes. Creo que eso es todo, señor rector. Gracias.